En un mundo donde las noticias a menudo nos inundan con desafíos y turbulencias, hay una historia que perdura a través del tiempo, una narrativa de amor y esperanza eterna. Bienvenidos a Él nos amó hasta el extremo. Tú nos miraste con amor, nos diste la salvación. Amor como el tuyo no hay dos. Por eso te canto mi canción que dice así: Él nos amó, Él nos amó, Él nos amó hasta el extremo. Él nos amó, Él nos amó hasta el extremo. Conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Queridos fieles, aquí Monseñor Felipe de Jesús Esteves en Radio Paz, en este programa Él nos amó hasta el extremo. Y quisiera que escucháramos un pedacito de la palabra de Dios tomada de Santiago Apóstol, la carta de Santiago Apóstol en el capítulo 5, versículo 14, que nos dice: si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante salmos. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará, y si tuviera pecados, le serán perdonados. Palabra del Señor. Sí, hoy queremos comentar el jubileo de los enfermos que ocurrió esta semana en las diferentes áreas del jubileo, y este jubileo en Roma tuvo la dicha de tener al Papa Francisco enfermo, jubileo de los enfermos, y el Papa Francisco enfermo venir a la Plaza de San Pedro y bendecir la inmensa mayoría que estaba allí. Fue un momento de gran alegría porque todos hemos estado orando por la salud del Papa Francisco, y de ver que ya haya podido salir y hacer un gesto de su servicio de sucesor de Pedro al pueblo de Dios allí congregado en la gran Plaza de San Pedro. Sí, la pastoral de los enfermos es muy importante porque es muy raro que una persona en todas las décadas de su vida, 8 décadas, 7 décadas, nunca haya estado enferma. O sea que casi pudiéramos decir que en algún momento de nuestra vida vamos a estar enfermos, no vamos a poder trabajar, vamos a estar en cama, etcétera. Y es muy importante que en esa situación, casi diríamos, siempre tenemos enfermos en los hospitales, aún en las casas, personas que no pueden trabajar porque están enfermas. El cuidado a los enfermos. Jesús dijo: yo estaba enfermo y me visitaste. Y yo creo que la visita al enfermo ha de ser breve, porque el enfermo tiene dolores, el enfermo está inconfortable, y a veces una visita al enfermo no ha de ser prolongada. Hemos de estar sensibles a que necesita el reposo y necesita inclusive el poder estar descansando. Y también es muy importante llevarle la comunión a los enfermos, y doy gracias a Dios por todos los ministros eucarísticos en nuestras parroquias que hacen ese servicio, no solo en la asamblea del domingo dando la comunión, pero sobre todo llevando la comunión a los enfermos que están en la parroquia, o a los ancianos que no pueden venir a la Santa Misa. Ese ministerio tan bello del ministerio de eucarístico, del sacramento de los
de la Eucaristía, los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Alguien dirá, ¿por qué extraordinario? Bueno, porque el ministro ordinario de la Eucaristía es el sacerdote y el diácono, pero el laico participa también en ese servicio de llevar la comunión a los enfermos y a los ancianos, a los minusválidos, etcétera. Y esta pastoral de los enfermos, le llamamos pastoral sanitaria, incluía a los médicos, a los enfermeros, a los que administran y a los que mantienen el edificio limpio y muy bien preparado para recibir a los enfermos. Damos gracias por nuestros médicos, por nuestras enfermeras y enfermeros. Damos gracias por tener este servicio tan importante que la Iglesia aprecia tanto. Y hablando de esto, queremos alentar a la importancia de dar sangre, porque la transfusión de sangre es capital y se necesita tener a mano los diferentes tipos de sangre. Y por eso, si tú que me escuchas, radio oyente, si tú pudieras dar sangre, eso ayudaría mucho a los enfermos. Es un gesto de compartir y un gesto de ayudar a los enfermos también con nuestra generosidad. Lamentamos tanto las adicciones que están presentes hoy en día, a veces lamentablemente por las drogas, la mala práctica de las drogas, las adicciones, y es muy importante sanar las adicciones, los adictos, y ahí tenemos también no solamente el médico y el enfermero, pero el psicólogo, el psiquiatra, que también ayuda a las enfermedades mentales y a las enfermedades psicológicas. Y todo este servicio sanitario es muy importante. Los que son médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, consejeros, que sean muy tiernos en el cuidado de aquellos que ellos administran la salud, para que la salud sea participativa y sostenible, porque también es muy costosa y por eso es tan importante. Sí, la pastoral de los enfermos es una pastoral pero muy importante. Nosotros tenemos, los sacerdotes, tenemos el sacramento de los enfermos, la unción de los enfermos, que la carta de Santiago nos hablaba. Ya desde el tiempo de Santiago ya se estaba hablando de la unción de los enfermos. Y con el santo óleo. Ese óleo es bendecido por el obispo el Jueves Santo, unido a sus presbíteros y sus diáconos, y los 3 óleos se bendicen el Jueves Santo y se llevan a las parroquias. El óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el óleo crismal para la confirmación, para el bautismo, y el santo crisma, que es tan importante. Y después del Jueves Santo se llevan a las parroquias. A mí me gusta mucho que esos 3 óleos en las parroquias estén visibles, porque yo creo que es bueno para los que vienen el domingo a la Santa Misa, puedan ver estos 3 óleos, que es una forma de Cristo ayudar a los fieles, asistir a los fieles en sus situaciones. Y es bueno tenerlo a la vista y apreciar los 3 óleos que la Iglesia Católica tiene para brindarle a los fieles. Creo que este sacramento de los enfermos da alivio, no solamente corporal, pero espiritual, porque las oraciones del rito del sacramento de los enfermos, junto con el viático,
que es la Eucaristía, el pan de vida, conforta y sostiene al enfermo, no solamente corporalmente, pero espiritualmente. O sea, es una gran cosa, y como decía Santiago, el perdón de los pecados. O sea, por eso es la presencia del sacerdote que pueda, en nombre de Jesucristo, que es el que perdona, nosotros solo somos instrumentos, que pueda recibir el enfermo también salud espiritual, tener la salud espiritual, estar en gracia de Dios y estar plenamente en gracia. Es un gran, me alegra mucho que en el jubileo de la esperanza se haya incluido a los enfermos y a la pastoral sanitaria, que es tan importante en nuestra sociedad, tan importante. Este próximo viernes 11 de abril recordamos a Monseñor Agustín Aleido Román, obispo auxiliar de Miami, rector y constructor de la Ermita de la Caridad, cuya vida es un rayo de luz, qué sacerdote, qué obispo tan ejemplar, tan modelo y tan inspirador. Y su trabajo, estábamos hablando de la pastoral sanitaria, su primer trabajo en la Arquidiócesis de Miami fue capellán del Hospital Mercy. Y como después la Ermita de la Caridad está pegada al Hospital Mercy en Miami, Monseñor Román estaba siempre listo a cualquier llamada de emergencia, de darle el sacramento de los enfermos y el viático a los enfermos en el Hospital Mercy. Pero el recuerdo de Monseñor Román es un recuerdo maravilloso. Yo sé que tantos y tantos lo conocían y lo amaban, porque era todo servicio, toda bondad y cuidado a los demás, y siempre disponible a todos. Él decía, llámame a cualquier hora del día o de la noche. Yo no conozco ningún sacerdote ni ningún obispo que diría eso. Llámenme a cualquier hora del día y de la noche. Y así era. Si alguien lo llamaba a las 2 de la madrugada, él se despertaba y respondía al teléfono. O sea, ese ejemplo de disponibilidad, de servicio, de pastoral, y que sufrió el exilio, porque Cuba le dolía, la situación de Cuba le dolía, y era muy generoso con la diócesis de Cuba y con las necesidades de Cuba, muy generoso económicamente, de ayuda y de solidaridad. Sí, recordamos muy especialmente esa situación del levantamiento de los presos en Atlanta y en Alabama, y que con Rafael Peñalver, Monseñor Román llegó a esas cárceles y solo con su presencia los presos que estaban revueltos y que hubieran podido ser matados, esos presos cubanos, porque la cosa iba muy seria en esa línea, porque no cedían las armas, y Monseñor Román llega a esas cárceles y los presos dejan las armas en el suelo y se resuelve el problema. Yo creo que fue una de las labores de Monseñor Román de artífice de paz. Pero también en Radio Paz, recordamos su presencia en Radio Paz, era un gran apoyo, Monseñor Román, a Radio Paz en los inicios de Radio Paz y todo a lo largo de su vida, su programa de catequesis. O sea, el recuerdo en este 13º aniversario, el 13 aniversario de la muerte de Monseñor Román. Su muerte fue saliendo de su casita, sentado en el carro para ir a la ermita a dar una catequesis de aquellos que se estaban preparando para la comunión. Y al encender el carro, ahí murió.
Sé que fue una muerte muy pacífica y hoy desde el cielo sé que nos ayuda con su intercesión y su protección. Un gran ejemplo de obispo, de sacerdote, que nosotros en la Arquidiócesis de Miami hemos sido bendecidos de una forma extraordinaria. Pero también tenemos esta semana a San Juan Bautista de la Salle, este educador francés. Y hablando de educadores, la Iglesia Católica brilla por sus educadores, sus grandes educadores. Pensemos en San Ignacio de Loyola, el Colegio Belén, jesuitas, toda la labor de los jesuitas en las labores universitarias. Inclusive tenemos un papa jesuita, el primer papa jesuita, el Papa Francisco. También tenemos los escolapios, y por cierto también están en Miami, de San José Calazán, que abrían sus escuelas gratuitamente para educar. Tenemos a Santa Juana de Las Tonac, de la Compañía de María, que hizo tanto por la educación de las mujeres, porque hubo un tiempo en los 1600, en los 1500, en los 1700, en que no se favorecía la educación universitaria de la mujer. También el padre Varela pensaba así, la educación de la mujer, la máxima educación de la mujer. Pues también Santa Juana de la Tonac, cuya lema era la pasión por los otros. También Santa Luisa de Marilac, hija de la caridad, que también las tenemos en Miami, gracias a Dios, recordando a Sor Hilda de una forma especial, de las hijas de la caridad, por la educación a los pobres. También tenemos a San Marcelino Champagnat, que fundó los hermanos maristas, y su lema era: para educar hay que amar. Y también San Juan Bosco, con la orden salesiana, con esa opción preferencial por los jóvenes, jóvenes difíciles, sanar a los jóvenes difíciles. Y el sistema preventivo, que es tan de San Juan Bosco, el sistema preventivo, mejor prevenir que tener que solucionar. Y San Juan Bosco, ese sistema preventivo, ha sido objeto de tesis doctorales en universidades de todo el mundo. Pero San Juan Bautista de la Salle, francés, en los inicios de los 1700, finales de los 1600, y fundó a los hermanos de las escuelas cristianas, que más bien le llamamos los hermanos de la Salle, y que hoy en día son 5,000. Y San Juan Bautista de la Salle es el patrono de los educadores. Y hablando de los educadores, de los maestros, es muy importante que nosotros, padres de familia, apreciemos a los maestros de nuestros hijos, de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, porque el maestro necesita ese apoyo y ese aprecio de los padres, y de colaborar con el maestro, no quitarle la autoridad al maestro, sino más bien apoyarlo y ayudar a los jóvenes y niños en las tareas, porque también la educación no solamente en la escuela, sino continúa en la familia, haciendo la tarea, preparando las clases del día siguiente. Y la Iglesia siempre ha tenido un gran aprecio y respeto por la educación. Tenemos también este final de abril a Carlos Acutis, este gran adolescente, lamentablemente, que muere de leucemia a sus 14 años, pero que tiene frases geniales, con una devoción eucarística que nos deja maravillados. Carlos Acutis, patrono de los jóvenes, de los adolescentes, y les bendice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Aquí termina el programa Él nos amó hasta el extremo, donde exploramos el acontecer diario de la Iglesia desde una mirada de fe, conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios. Tú nos miraste con amor